Hermanos muy amados, vamos a hacer una de esas preguntas que a veces hacen los niños cuando son atentos y son inteligentes. Yo la llamo pregunta de niño. ¿Y es que acaso en aquella multitud Zaqueo era el único bajo de estatura? Seguramente había otras personas que también eran bajitas. Entonces esto nos pone a pensar. Desde hace tiempo digo, porque lo he comprobado, que cuando uno se empieza a fijar en los detalles de la palabra de Dios, con frecuencia encuentra verdaderas joyas, verdaderos tesoros. Y uno de los tesoros lo vamos a encontrar precisamente a partir de esta sencilla reflexión sobre la estatura. Zaqueo no era el único bajito, no era el único bajo de estatura. ¿Qué hace una persona que quiere ver en una multitud? Si ve que no le permiten ver, pues empieza a abrirse paso, empieza a pedir permiso. A ver, un permisito, por favor, córrase para acá. Señora, por favor, muévase. Señor, desplace su voluminoso cuerpo hacia allá. Perdón, permiso. Es decir, la persona empieza a pedir permiso. Pero para eso tiene que pedir el favor y para eso tiene que enfrentarse a muchas otras personas y tiene que tener un poquito de paciencia. Pedir el favor requiere humildad y además requiere paciencia. Zaqueo, en cambio, tiene una solución inteligente. La solución de Zaqueo es: yo no le tengo que pedir el favor a nadie, yo no me tengo que meter con nadie. Yo me adelanto. Fíjate que la solución de Zaqueo es una solución inteligente. Es decir, que el tipo era un poco recorte, pero inteligente. Entonces, como el hombre era inteligente, él dijo, analizó el mapa, ¿cierto? Consultó en su tableta el mapa de Jericó y dijo, Jesús tiene que pasar por aquí. Como tiene que pasar por aquí, entonces yo me subo a este árbol. Es una solución inteligente. Pero fíjate que Zaqueo está rehuyendo el encuentro con la gente, está rehuyendo la humildad, está rehuyendo el reconocer su situación, está rehuyendo su impaciencia. Esto se está poniendo más interesante porque tal vez algunos de nosotros no somos demasiado bajitos, pero quizás sí tenemos estos otros problemas de Zaqueo. Repito, Zaqueo evitó con su solución inteligente, evitó el tener que pedir permiso, evitó el tener que ejercer la paciencia, evitó el tener que relacionarse con las otras personas. Zaqueo estaba evitando la gente, eso es lo que quiero destacar. Fíjate la situación del corazón de Zaqueo. Zaqueo estaba evitando la gente, pero dentro de la gente había una persona que sí le interesaba a él. Esa persona era eso. Eso es bonito cuando hay una asamblea despierta, eso es bien bonito. Entonces, Zaqueo no quería meterse con la gente, pero Zaqueo sí quería conocer a Jesús. Eso es interesante. Esto cada vez se pone más interesante. Zaqueo no tenía mucha humildad, Zaqueo no tenía mucha paciencia y Zaqueo no tenía muchas ganas de encontrarse con nadie. ¿Sabe qué? Él no era una persona tan social. Que digamos Zaqueo era así muy social. No muy social. Él no quería meterse con la gente. Le faltaba ser más humilde, le faltaba ser más paciente y le faltaba ser más social. Era una persona un poco huraña seguramente. Si no era humilde, entonces tal vez había dentro de él un poco de soberbia. Si no era paciente, entonces seguramente era impaciente. Y si no era tan social, seguramente era esa otra palabra, huraño. Entonces,
Es muy razonable tomar este pasaje de la Biblia y a partir de ese dato tan pequeñito que hemos dicho, darnos cuenta que Zaqueo tenía más de un problema. Porque Zaqueo era una persona un poco soberbia, era una persona un poco impaciente o muy impaciente y era una persona un poco huraña. La persona aislada, que muchas veces es aislada por evitarse problemas y otras veces es aislado por egoísmo o por comodidad. Ese es el hombre Zaqueo. Zaqueo es el hombre que tiene esas características, repito, un poco soberbio, un poco impaciente y un poco huraño o egoísta. Pero en cambio tiene otras cualidades. Por ejemplo, se ve que es un hombre ágil, aunque sea bajito de estatura, se ve que las piernas le sirven y él se adelantó. Además, aunque es un hombre bajito, se ve que es un hombre ágil porque se trepó a un árbol. ¿Cuántos de ustedes serían capaces de treparse a un árbol? Hay mucha gente que yo creo que no se treparía tan fácilmente a un árbol. Él sí se trepó al árbol. O sea que era una persona ágil, era una persona fuerte y era una persona inteligente porque diseñó una solución. O sea que en el momento tenemos 3 defectos y 3 cualidades de Zaqueo. Los 3 defectos son que el hombre, otra vez digo, era soberbio, probablemente, muy posiblemente, no le gustaba eso de la humildad ni de estar pidiendo favores, era una persona impaciente y era una persona, ¿cuál fue el otro que dijimos? Huraña. La gente está despierta, la gente está atenta, este es un lugar muy bello para estar aquí hoy. Entonces tenía esos 3 defectos, pero tenía 3 cualidades. Era una persona ágil, era una persona fuerte y era una persona inteligente. Una persona que sabe encontrar lo suyo, es una persona recursiva. Era recursivo Zaqueo. Pero la frase que más me llama la atención, hermanos amadísimos, la frase que más me llama la atención es: Zaqueo no quería a la gente, pero Zaqueo sí quería a Jesús. Sí quería buscar a Jesús. Con Jesús sí quería encontrarse, con la gente no. Con la gente no, con Jesús sí. Se parece a lo que algunas personas dicen y hacen. No me gusta la iglesia, Jesucristo sí me gusta. Iglesia no, Jesucristo sí. Por allá a finales del siglo XVIII en Europa los de la Ilustración decían: iglesia no, pero Dios sí. Biblia no, pero Dios sí. Eso decían los de la Ilustración a finales del siglo XVIII, típicamente en Francia. Entonces usted se da cuenta que uno toma ese tipo de elecciones. Uno dice: realmente no me interesa encontrarme con la gente, pero con Jesús sí me quiero encontrar. Pero ¿qué sucede cuando Jesús le dice: Zaqueo, baja porque hoy debo quedarme en tu casa? De inmediato la gente murmura. O sea que Zaqueo no quería a la gente y la gente no quería a Zaqueo. La gente no lo quería tampoco. Pero nos damos cuenta por el relato por qué era que la gente no quería a Zaqueo. Pues la gente no quería a Zaqueo porque este era un explotador a partir del tema de los impuestos. Usted recuerde que los recaudadores de impuestos en la época de Jesús no tenían sueldo fijo. La manera como se recogían los impuestos en aquel tiempo era la siguiente. Los romanos asignaban una cuota. Por decir, tú vas a cobrar los impuestos aquí en Garzón y tienes que darnos a nosotros, por decir algo, cada semestre, cada mes o cada año, una suma determinada. Y de ahí en adelante, lo que su merced recoja, le queda a usted. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente, los recaudadores de impuestos, que también tienen otro nombre en la Biblia. ¿Cómo se les llama a los recaudadores de impuestos? ¿Los qué? Los publicanos. Mire, gracias a Dios, aquí los lectores, ¿sí? Así como leen y así como son gente mayor, ¿sí? Son mayores, no dije viejos, son gente mayor. Así también nos dan la respuesta. Son los mismos publicanos. Cuando usted oiga publicano en la Biblia es los cobradores de impuestos. Y los cobradores de impuestos, ¿cómo se hacían ricos? Pues como ellos sabían cuánta plata tenían que darle al Imperio Romano, sabían que a partir de ahí en adelante todo lo que yo le saque a la gente,
todo lo que yo pueda exprimirlos y sacarles hasta el último centavo, así no tengan para comer, pero que me den plata. Entonces ahora estamos descubriendo más cosas sobre Zaqueo. Hemos visto que Zaqueo era huraño, fue que dijimos, ¿no? Esa fue una de las palabras. Pero resulta que el tipo no es que fuera exactamente huraño. Da la impresión de que lo que era, él es egoísta y codicioso. Amante de la plata. Y aquí aparece una lección colateral que es muy importante. El que mucho ama a la plata, al final no ama a la gente. ¿Por qué? Porque la gente será la que me dé la plata. Y como yo tengo que sacarle la plata a la gente, no me interesa la gente, sino que me interesa la plata. Ese era Zaqueo. Entonces Zaqueo era un hombre que tenía poca relación con la gente, porque entre la gente y yo hay un ídolo, y ese ídolo se llama el dinero, la riqueza, la plata. Y como a él le interesaba la plata, entonces a él no le interesaba la gente. Y como la gente se sentía maltratada por la plata que Zaqueo les quitaba, la gente tampoco amaba a Zaqueo. La plata había logrado que Zaqueo fuera una persona aislada, huraña, egoísta, codiciosa, y la plata había logrado que la gente odiara a Zaqueo. La idolatría del dinero siempre produce eso, siempre produce división, siempre produce odio, siempre produce soledad. La idolatría del dinero hace que yo no te quiera a ti, sino que quiera tu dinero. Entonces ya entendemos el drama de Zaqueo. Zaqueo era un hombre que estaba subyugado por la idolatría del dinero. Y así como estaba subyugado por el dinero, entonces él no amaba a la gente. Y la gente, sintiéndose explotada por Zaqueo, tampoco amaba a Zaqueo. Todo eso lo aprendemos a partir de un pequeño detallito, que él era bajito de estatura. Bastante bajito, pero bajito y todo, era ágil, era fuerte y era muy inteligente. Seguramente podría clasificar en aquello que en algunos lugares de este país se llama viejo mañoso. Bueno, en todo caso, Jesús le dice: voy a tu casa. Jesús está tocando una herida social, una herida social. La herida social es que el ídolo del dinero ha vuelto a Zaqueo una persona aislada, y el ídolo del dinero ha producido odio y división en esa ciudad. Jesús no está simplemente buscando la conversión de un pecador, que es lo que siempre se predica en este evangelio. Claro que hubo conversión, gloria a Dios, pero lo que está buscando Cristo no es solamente la conversión de un pecador, sino la sanación de una herida social. Gracias a Dios, 2 personas respondieron: con eso me conformo por ahora. Jesús no solamente está buscando la conversión de un pecador llamado Zaqueo, Jesús está buscando la sanación de una herida social. Y esa herida social fue producida por la entrada de un ídolo asqueroso, que es el dinero, cuando se convierte precisamente en un semidios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando ese impacto? ¿Qué pasó cuando ese impacto? Cuando ese impacto de amor llegó a la casa de Zaqueo. ¿Qué pasó en ese momento? Pasaron maravillas. Entonces vino la conversión de una persona y la sanación de una herida. Esa es la dimensión social del evangelio de hoy. El pecador que se convierte no es solo un pecador que se convierte, es una herida que se sana en la sociedad. Si usted está impulsando el vicio en la ciudad y usted sale de ese negocio y usted deja de empujar el vicio en la ciudad, no solo se convirtió usted ayudó a sanar una herida en la ciudad. Si usted es un explotador, adorador del dinero, y usted deja su explotación, no solo se convirtió usted ayudó a curar una herida social.
Zaqueo no quería encontrarse con la gente. ¿Cuál era el obstáculo? ¿Cuál era la muralla que había entre Zaqueo, solo y chiquito, y la gente? ¿Cuál era esa muralla? El dinero, la adoración del dinero. Y cuando llega Cristo, que es la verdadera riqueza, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia, nos dice la Escritura. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo a la casa de Zaqueo, ¿qué pasa con esa muralla? La muralla se rompe y se cae. Y cuando se cae la muralla, Zaqueo descubre algo maravilloso. Tengo hermanos, tengo gente. Zaqueo era un prisionero. Sus murallas estaban hechas de monedas y monedas, pero aprisionado por sus monedas, no solo se pudría él, sino que él era odiado por la gente que estaba al otro lado de la muralla. Pero Jesús derrumba la muralla y Zaqueo logra ver al otro lado de la muralla. ¿Y qué vio? Lo dice la Escritura, mis hermanos, yo no me invento nada. ¿Qué fue lo que vio? Mira, Señor, voy a dar a los pobres. Los pobres. Los que Zaqueo nunca veía. ¿Por qué Zaqueo nunca veía a los pobres? Zaqueo nunca veía a los pobres porque Zaqueo solo veía el dinero de los pobres. Es como yo saludarte y no verte a ti, sino ver tu billetera o tu tarjeta de crédito. No veía a los pobres. Zaqueo no veía a los pobres. Zaqueo no veía a la gente. Zaqueo estaba hundiéndose en su soledad y en su pecado. Cuando entra Jesús con ese impacto, ¿qué pasó? Se cayó la muralla. Y cuando se cayó la muralla, ¿qué pasó? Zaqueo pudo ver. Y cuando pudo ver, ¿qué vio? Pocos responden, Dios mío. Esta asamblea es diversa. A veces responde que uno dice, voy a volver aquí. Otras veces responde de manera que uno dice, ¿sí vuelvo? Entonces, ¿qué vio Zaqueo cuando se derrumbó la muralla? Vio a los pobres, vio gente con necesidad. Él solo veía el dinero, él solo veía qué podía sacar de la gente. Pero ahora Zaqueo pudo ver la necesidad de la gente con necesidad. ¿Qué fue lo que Cristo le devolvió a Zaqueo? Los pobres. ¿Qué fue lo que Cristo le devolvió a Zaqueo? La gente. Cristo volvió humano a Zaqueo precisamente cuando Cristo volvió el corazón de Zaqueo hacia Dios. Toda auténtica conversión es al mismo tiempo conversión a Dios y conversión a los pobres. Conversión a Dios y conversión al hermano. Eso es siempre la conversión. Y recuerde la otra frase que dijimos: toda conversión es conversión de una persona y sanación de una herida social. Si usted supiera todo lo que usted puede darle a la sociedad cuando usted se convierta. Era lo que decíamos en la última predicación. Muchas personas no conocen los grandes tesoros que Dios les ha dado. No los conocen, porque solo los conocerán cuando los pongan al servicio del Señor. Voy a permitirme tomar como ejemplo a la señora creo, que nos ha acompañado con el canto. ¿Es usted, señora? ¿Usted es la que canta? ¿Dónde está la que canta? ¿Ya? Señorita. Sandra, se llama ella. Ese don de Sandra, yo estoy seguro que se ha desarrollado aquí, en los grupos, en los congresos. ¿Estoy bien, Sandra? Usted descubre su don cuando usted descubre el servicio. Usted descubre su riqueza no son sus monedas. Usted descubre su don cuando usted descubre su servicio, cuando usted descubre los pobres, cuando usted descubre la necesidad del hermano. Ahí es cuando usted descubre cuánto tiene usted. El Señor me ha ayudado para que yo pueda prestar el servicio de la predicación. Pero yo les digo una cosa: ¿y qué sería un predicador si no hubiera a quien predicarle? ¿Y qué sería un ministerio de música si no hubiera a quien cantarle? Mis hermanos, uno descubre lo que uno es cuando Cristo llega a la vida. La muralla se cae y uno descubre que hay muchas personas a las que uno puede servir.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.